Soy Astrid Perellón, soy pedagoga, especialista emocional y soy cuentacuentos y autora de 22 títulos publicados. Leo desde que tengo 4 años, pero hace 3 años que no leo y voy a revelar el misterio de esas dos cosas en este taller. El objetivo de este taller de fomento a la lectura en bebés es poder reconocer el verdadero valor de la lectura en su justa proporción, no en el que nos venden de 20 minutos o eres un mal padre con tu hijo, ¿no? Y segundo, que se lleven 2 técnicas prácticas para mejorar su acercamiento a la lectura para sus hijos. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Gracias por comentar. Estaba evidenciando que no todos prestamos atención a las historias de todos, pero otros sí. Y el punto es que eso también es una habilidad que proporciona posibilidad a la lectura. La habilidad de interpretar el entorno. A veces lo adquirimos a través de la lectura y a veces no. Lo que quiero hacer al señalar que tuvieron la capacidad de prestar atención a los demás es que no necesariamente tenemos que seguir pegados a la lectura para seguir desarrollando nuestra habilidad de interpretar el entorno. Y lo que les quiero transmitir es la tranquilidad de que habrá momentos en las vidas de sus hijos en las que, tal como ustedes, no tengan ganas de pasar su tiempo mediante ese único medio de interpretar el entorno, y más en la manera de interpretar el entorno que estamos ejercitando ahorita. Entonces, si nos da ese alivio y nos quitamos esa sombra gris de tendría que leer más, la lectura resulta, damas y caballeros, que también es una causa de discriminación. Tal vez si yo no hubiera empezado de esto de una forma tan cínica diciendo llevo 3 años sin leer, probablemente su cerebro hubiera atado un juicio así de, pues no sé qué nos viene a enseñar nada sobre lectura, porque discriminamos a través de la lectura. Y también podríamos deshacernos de ese prejuicio, porque hay mucha gente en comunidades que no son de la ciudad, comunidades indígenas y demás, que dentro de sus propias habilidades y de sus propios conceptos de éxito, sin aprender a leer, obtienen éxito. Dentro de sus valores logran ser exitosos. Significa entonces que la lectura es solo uno de tantos vehículos. Es un vehículo que uno dice, bueno, muy necesario, pero entonces no necesariamente hay que cargarles la mano a nuestros hijos de que sea el único y último vehículo en tu vida, porque lo estamos reconociendo, no todos leemos tanto y no estamos tan mal. Bien, solamente es para quitarle o desatanizar esa idea de que deberían leer más. La letra no entra con sangre, no, olviden ese refrán, no entra con sangre. La lectura es una relación amorosa. Y de la misma manera que no le vamos a decir a nuestros hijos cómo y cuándo y dónde amar, no tendríamos por qué imponerles el cómo, cuándo y dónde leer, porque tiene que surgir del interés, de la misma manera que una relación amorosa. Ya veo algunos rostros de yo sí le iba a decir cómo y cuándo, dónde amar. A mí me presenta la muchachita esa que lo... Bueno, ese es otro taller distinto, maestra. Luego nos invita para eso. O también por necesidad, ¿no? Por ejemplo, como dice, que puede surgir por el gusto o también por la necesidad, como algunos que mencionaban que pues debido a que entraron a la normal o ya en la universidad se vieron pues en la necesidad de leer porque era parte de a lo mejor de una evaluación, de, tal cual, de como, su formación. Como cuando uno se lía en una relación amorosa por necesidad. Tal cual, sigue siendo vigente la analogía de necesito salir de mi casa, trascender las circunstancias de esta familia y el único vehículo que veo es irme con quien me baja el sol y las estrellas. Es entonces la misma dinámica, es una relación amorosa. Y si lo aterrizamos en esa forma, como una relación amorosa, entonces seremos menos impositivos y más propositivos a la hora de acercar a nuestros bebés a la lectura. De la misma manera, si se quedan con esa poderosa idea de que es una relación amorosa, en lugar de hacer eso, entonces es como cuando uno les transmite de qué manera relacionarse con quien potencialmente podría ser su pareja. Y eso es la lectura, es una pareja, pero se vale andar soltero por la vida. Entonces, también se vale alejarse del hábito porque hay otras maneras de interpretar el entorno que no tienen que ver con leer. Y como dije, no les tocó, pero al final revelaré por qué llevo 3 años sin leer. Bueno, pero para eso quiero darle el encuadre, el marco teórico sobre el que va a estar fundamentado este taller. ¿Por qué empecé a leer a los 4 años?
Hay una metodología desarrollada por el neurocientífico Glenn Doman, y ahora erróneamente se le llama el método Doman, pero no es el nombre del método, aunque sí lo pueden googlear, que asegura que el niño quiere y puede leer desde que es bebé. Desde que empieza a adquirir madurez visual, puede interpretar símbolos, y de hecho lo hace todo el tiempo. Cuando interpreta colores, cuando interpreta y distingue el rostro de mamá de cualquier otra mujer que no es mamá, eso es una interpretación, y con el mismo principio visual es que puede y quiere aprender a leer. Bueno, pues entonces mis papás, como científicos que eran, fascinados con esta metodología, me enseñaron a leer cuando tenía 10 meses de edad, y es por eso que a los 4 años ya leía libros infantiles, y publiqué mi primer cuento a los 6 años en el periódico local de la colonia en donde vivía, y de ahí me seguí. Entonces es comprensible que, habiendo empezado tan temprano, llegara una fase en la que dije, una pausa, quiero vivir. Me la he pasado leyendo. Desde que tengo 4 años leo un libro por semana. Llegó un punto en el que dije, bueno, debe haber otra manera de conocer el mundo. Y es a lo que quiero invitarlos, a reconocer que hay más de una manera de conocer al mundo, pero también, ya que la lectura es una de esas maneras y nuestro niño no puede tomar sus maletas y decir voy a conocer el mundo, entonces es su primera manera de acercarse a tantas cosas a las que todavía no va a tener acceso. Por eso es crucial la manera como acercamos la lectura, porque si de verdad va a ser una relación amorosa, una relación que lo impulse y lo lleve a viajar, es muy importante cómo se entabla esa relación amorosa. Así que los principios sobre los que nos vamos a mover hoy, en las 2 técnicas que les voy a enseñar, están basadas en el método Doman. Doman es el que lleva comillas, perdón. Porque el niño quiere y puede leer, y su cerebro está capacitado para interpretar símbolos. Entonces nos vamos a convertir en sus facilitadores de interpretación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Las 2 técnicas que les voy a enseñar tienen la intención de mejorar la manera como acercamos a nuestros niños a la lectura. Pero antes de eso, quisiera tomarme un momento para que contara brevemente 2 o 3 que quieran ser la voz de los demás. ¿Ya habían escuchado de esta metodología? ¿Qué es lo que saben con respecto a técnicas de acercamiento de lectura a los bebés? ¿Es algo que ya habían escuchado? ¿Nunca habían escuchado? Quiero escucharlos. 2 o 3 que pongan en voz de todos si habían tenido conocimiento de esto antes. Sí. No, nosotros somos padres primerizos. Okay. Luego eso no nos excusa, pero la verdad es que no tenemos pues ningún tipo como de orientación. Okay. Entonces un poco lo hacemos sobre la base de la experimentación. Lo que funciona lo seguimos repitiendo, y lo que no pues lo desechamos y luego volvemos a intentarlo. Entonces pues rápidamente un poco lo describo cómo trabajamos con Tamara. Pues se le ofrece leer algún cuento, la mayoría pues son imágenes, son cuentos infantiles, y si no quiere, si no está como porque así le pasa que de pronto no quiere leer, entonces pues retiramos el libro y hacemos otra actividad. Normalmente es antes de dormir cuando se lo ofrecemos, pero últimamente tiene mucha resistencia, no está muy abierta. Y la técnica que utilizamos es un poco de recomendación de la maestra Yara, antes obviamente la identificación de objetos. Pues empezamos a utilizar pequeñas narrativas para armar ciertas pequeñas historias, ¿no? Dentro de los dibujos o los objetos que están dentro de los libros, y en muchos de los casos relacionar objetos similares. Okay. Gracias por compartir. ¿Alguien más había escuchado, tenía conocimiento de lo que ahora se llama método Doman, aunque no sea su nombre? Ok. Va, entonces partimos de ese punto, porque es un gran acercamiento de información el que nos hace Diana con respecto a cómo inducen a la lectura, y lo que se van a llevar hoy va a potenciar eso. Reconociendo que el niño puede interpretar símbolos, lo hace desde que nace. Eso es lo que su cerebro hace desde antes de respirar, hace una interconexión neural, y de ahí se sigue y comienza a conectar
Y esto lo hace a través de distinguir y concluir. Y eso es la lectura, es una distinción, una interpretación. De hecho, es una de las habilidades superiores del pensamiento, porque interpretar un símbolo no es cualquier cosa, papás. Solo piensen, pónganse en los zapatos de sus bebés, pensando en el grado de dificultad que debe considerarse en el cerebro para distinguir que el trazo de mamá, curva, baja, bolita, curva, baja, bolita y sombrero, representa mamá, pero no es la mamá. Es un símbolo muy alejado de su significado. Y el cerebro puede hacer esa interpretación. El grado de credulidad que tienen nuestros niños de está bien, mamá, te la compro. No eres esto, pero esto significa mamá. Su cerebro está dispuesto a hacer esa decodificación. Es impresionante. Entonces vamos a aprovechar que quiere y puede aprender a leer y que su cerebro está habilitado para ello, para potenciar. Vamos a comenzar entonces con nuestras técnicas. Para ello voy a repartirles el material de trabajo. Estos libros son de mi autoría, ¿no? Porque usaría material ajeno, ¿verdad? Como usar el mío. ¿Cuántos 5? Los que vienen en pareja podrán compartir uno. Sí, gracias. Entonces, bien. Gracias. Bueno, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a tomar el libro en nuestras manos y vamos a tener un primer acercamiento a él, pero vamos a colocarnos en la postura, en los zapatitos de un bebé. ¿Cómo sería ese primer acercamiento? Y van a describir ahorita, cuando les dé el turno, cómo lo describiría, si pudiera hablar, un bebé, ese primer contacto con un objeto extraño que resulta ser un libro. Así que lo van a observar y van a interactuar con él como si fueran un bebé, para entonces, en voz alta, cuando acabe el minuto y yo lo diga, expresar cómo describiría un bebé si pudiera este primer acercamiento al libro como objeto. Comienza el minuto. El primer detonante de la relación amorosa que basa en la lectura es la experiencia. Y si no se les permite vivir la experiencia del libro, no la experiencia de la lectura en voz alta, la experiencia del libro, entonces ocurre lo que nos están relatando, una falta de familiaridad. El vínculo de la lectura requiere establecer familiaridad. Eso es lo que hace una relación amorosa. Sientes que tiene intereses en común, que hay química. Eso es sentirse familiar. Y si no hay familiaridad con el libro como objeto, entonces se va a requerir mayor esfuerzo para fomentar la lectura. ¿Cómo podemos establecer familiaridad? Tenemos que permitir que haya una interacción real con el libro como objeto, haciendo a un lado nuestra intención de interpretar el interior. ¿De acuerdo? Lo descriptivo que señalaste tú indica justo que está buscando cosas familiares del objeto extraño, busca cosas familiares, y eso es lo que tenemos que permitir que ocurra. Y cuando lo tratan de arrugar o arrancar es porque quieren vivir la experiencia. Entonces lo primero que hay que considerar es que se tiene que permitir esa experiencia, porque va a construir familiaridad. Si tú eliges un libro que no te duele el codo y que les interese y les permitas vivir la experiencia del libro, entonces se habrá creado o quedado la impronta, el impacto de ahí en adelante de familiaridad, de un lazo estrecho con ese libro. Ya no habrá miedo, ya no habrá rechazo, ya no es esto solamente funciona cuando tú me interpretas los símbolos de su interior, porque el libro es una experiencia. Les quiero contar que mi nena de 3 años, cuando nació, ya teníamos algunos libros en casa infantiles, porque soy cuentacuentos, ¿no? Entonces obviamente me elegí cuáles no me dolían y le facilitamos el de ella. Por supuesto, porque es una experiencia que tiene que no tener. Por eso dije que no te duele el codo, porque escucha esto: cuando ella desgarró, masticó, comió su primer libro, nunca más lo volvió a hacer con otro, porque había vivido la experiencia a plenitud. Y después de eso pudo medir la consecuencia. Ese libro ya no se puede leer, ya no se ve la cara del personaje, ya no, etc. El libro ya se estropeó, pero nunca más lo volvió a hacer con otro libro, porque quedaba clara la experiencia de haber arruinado un libro. Pero
no cambiaría esa experiencia por nada, porque entonces no tiene miedo a los libros, sabe cómo manejar los libros, sabe cómo manipularlos, sin que uno, ese no, y empiezas a guardar libros para el futuro, y yo pienso entonces, ¿cuándo es la lectura si no es ahora? Entonces elige un libro que no te duele el codo y permite que se viva la experiencia. Si lo va a romper, les digo claramente, mis papás son ingenieros químicos industriales, entonces les puedo decir de buena fuente que la celulosa no daña el estómago. Comerse la celulosa del papel no tapa. Y no se lo va a tragar completo, no es un chivo. Va a probarlo, vive la experiencia y además sabe bien, el papel sabe rico. Vive la experiencia y se acabó. Ahora, que lo intentas hacer con otro, entonces tú estableces el límite. No, mira, este lo ponemos acá, pero aquí está de nuevo tu libro. O sea, ¿quieres? Sigue viviendo. Entonces se establece familiaridad. Y eso es lo que va a acompañar el resto de la relación con la lectura, la familiaridad. Quien está familiarizado con los libros, los respeta, los ama y los usa. ¿De acuerdo? Segunda cosa a considerar. Vamos entonces ahora con las técnicas prácticas. Esta era una técnica que pudiera dejar claro que el verdadero vínculo afectivo con la lectura es a través de la familiaridad. Segunda cosa que vamos a hacer, vamos entonces ahora a pulir nuestra manera de acercar la lectura a los niños. Hay muchas técnicas para ello. Como locutora puedo dar seminarios enteros sobre esto y espero que en algún punto se pueda armar un seminario sobre esto, pero voy a enseñarles dos. Para empezar, cuando uno lee en voz alta a los hijos, tenemos que considerar que la manera como leemos sí afecta la manera como se entiende. Creemos que la comprensión lectora tiene que ver con su inteligencia, su capacidad de descifrar nuestra pobre forma de leerles y aún así logren sacar una conclusión. Eso no es comprensión lectora, eso es tratar de tolerarte como padre, yo creo, no sé. El chiste es que puedes mejorar esto con dos pasos. Número uno, tienes que hacer pausas de 2 segundos en los puntos y pausas de medio segundo en las comas. Para empezar es suficiente. ¿Qué va a pasar? Cuando tú haces pausas de 2 segundos en los puntos, tu cerebro ya está leyendo lo siguiente y entonces te permite tomar una decisión sobre cómo leer lo siguiente. En lugar de que suene horroroso, que confundiste voces de personajes, nada tiene sentido, quién decía qué, y entonces es algo así como tú tratándoles de leer: el capitán a mi conserje detestaba los viajes largos, habiendo pasado toda su existencia trasladándose con su pensamiento a voluntad. Le parecía absurda la manera en la que el comité, wow, y luego todavía, ¿de qué trató? ¿Quién era el capitán? ¿De qué país? ¡Ay, por favor! ¿De acuerdo? La comprensión lectora es potenciada por nuestra habilidad de leer correctamente. No que lo leamos correctamente, pero no tenemos entrenamiento en dicción y en locución. Así que empecemos por estos 2 puntos. Pausas de 2 segundos. Y solo 2 segundos es eterno. Sí, ajá. Como si fuera algo malo hacer una pausa en la que pueda procesar y digerir lo que acabas de decir y tú decidir qué actitud va en lo siguiente. Va una pregunta, ¿alguien está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Qué tono le voy a hacer? O cuando veas palabras que tienen que ver con emociones, a lo mejor adoptas un gesto, pero eso se decide en tus pausas. Y las pausas de medio segundo en las comas es para que respires. Por Dios, respira, porque respirar afecta la calidad de tu dicción. Vamos a hacer entonces este ejercicio. ¿Somos par? Sí, perfecto. ¿Puedes ponerte en par acá? Perfecto. Vamos entonces a tomarnos 1 minuto por persona de la pareja, del par, en el que, siguiendo solo estas 2 reglas, van a leerle al otro en voz alta. Solamente siguiendo estas 2 reglas para poder sentir en uno la diferencia entre tener tiempo de decisión para lo que sigue y la pausa en las comas para poder respirar. Medio segundo en las comas, 2 segundos en el punto. Y si te preguntas, 2 segundos es eterno, ¿qué voy a hacer con 2 segundos? Mirar a tu interlocutor, conectar con lo que está causando la historia del otro. No sé por qué le tenemos miedo a estar en silencio con nuestros hijos, como si hubiera que llenarlos de información. ¿Qué pensaste? ¿Qué dijo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué harías tú? ¡Wow! Haz pausa, papá, mamá. ¿Habrán entonces notado corporalmente una diferencia?
impresiones sobre esta modificación que puede ser vitalmente diferente. Sí, que entendí mal. Exactamente. No te escuché. Exactamente. Y si nosotros entendemos, el niño entiende más. El niño toma esas pausas. Damos ese drama de y luego. Y no hice pausa porque esté bobeando, hijo, es pausa de mirar. Y entonces podemos llegar a un punto en el que, ¿qué tal? Buenos días. Podemos llegar a un punto en el que usemos esos recursos y diseñemos más para que nuestro nivel de lectura en voz alta sea el puente entre comprender o no la lectura. Y uno piensa, pero no debería ser él el que lea correctamente. Sí, pero tu fluidez al leer va a determinar la manera como él ponga el estándar de cómo deberá escucharse en algún punto. Y puedes entonces llegar a leer tal cual como voy a compartirles. Un cuervo acostumbrado a molestar se asentó en la espalda de una oveja. La oveja, muy en contra de su voluntad, lo llevó de un lado a otro durante mucho tiempo, hasta que por fin dijo: si trataras a un perro de esta manera, habría sido postre en sus dientes agudos. A esto el cuervo contestó: ya lo sé, desprecio al débil y cedo ante el fuerte, sé a quien puedo intimidar y de quién debo cuidarme. Así prolongo mi vida a una vejez buena. Quien no tiene propósitos definidos para su vida solo puede vivir bajo el dominio de otros intereses. ¿Pudieron percibir la diferencia entre tomarse el tiempo y conectar y comprender y disfrutar lo que estamos haciendo? Porque se nota. Si lo disfrutamos, se nota. Si estamos buscando que se duerma, se nota. Si estamos compartiendo un vínculo afectivo, se nota. Entonces, tienen una primera técnica que va a requerir que practiquen. Y para ello elijan libros adecuados, ¿sí? Les quiero pasar al costo un consejo. Acabo de experimentar en la librería Gandhi, en la sección de libros infantiles, que tenían una edición de lujo de la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Cómo la habrán adaptado, no? No la habían adaptado. Estaban los asesinatos, estaban las palabras tipo morbo, demonio interior, y dices, bueno, que puedo tener este tipo de conversaciones con mi hijo. No es el tipo de cosas que eliges luego. O sea, puedes hacer tus adaptaciones como padre, pero no necesariamente iba en esa sección. Así que procura elegir el material adecuado y no solamente te fíes de porque ya está clasificado en la tienda, va a ser el que cause interés, porque si a ti no te causa interés, se nota. ¿No les ha pasado que hay un libro favorito del hijo y uno dice, ya chole con este? Pero entonces tú tienes que encontrar modos o de que te interese o de presentar más posibilidades de historias o encontrar la manera en la que tú puedas replantear la historia. Pero esas son otras técnicas, sí. A mí lo que me funciona es llevarlo a la librería y que él escoja sus libros. Ok. Pero siempre es como de un mismo género. O sea, él puede ver de mucha variedad, pero siempre son dinosaurios y animales. O sea, puede, incluso hay enciclopedias de animales acuáticos y esos son los que escogen. Entonces, eso funciona, bueno, a mí me funciona. Que él elija sus libros, bueno, haces como que los va a cuidar. Pero si hubiera elegido el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho? Sí, hijo, ¿no? Entonces, qué padre, sí, que los elija, pero también tú puedes presentar variedad. Como les decía, como empecé a leer desde muy temprana edad, pues entonces empecé a leer todo lo que me caía en las manos. Y recuerdo claramente ese periodo en sexto grado en el que me la pasé leyendo solamente revistas de Muy Interesante y de Reader's Digest, porque ya me había acabado todo en casa y era lo único que había. Afortunadamente mi mamá las coleccionaba, entonces tenía muchas, decenas, y entonces leí. Y luego de ahí otras cosas y demás. Entonces, si tú presentas variedad, se nutren sus intereses. Pero claro que puedes respetar sus intereses, pero nosotros somos facilitadores de la variedad, ¿de acuerdo? ¿Qué iba a decir? Cuéntanos. Dana cumplió 3 años y una cuñada que es maestra
le regaló, por ejemplo, 2 libros. Ok. Y su mamá infartada. Es que como mamá le regaló eso. ¿Qué es eso? Tienes gran capacidad de drama para leer en voz alta. Yo solo cuando leas en voz alta. Y entonces la madrastra dijo. La Biblia le regaló. Bueno. Y al final eso es importante, la variedad, porque ella al final de cuentas no sabe si a la niña le va a gustar, no por religión, sino pues historias y esto. Entonces sí es importante que le enseñe que hay muchos tipos, no nada más el libro de colorear, Claro. que está de moda. Tiene usted razón, pero también hay que reconocer que en las familias tenemos nuestros estándares y decimos, en mi casa nunca entrará un libro sobre tal. Ya lo descubrirá después, pero yo no quiero tener esas conversaciones. Entonces, se valen las dos cosas, presentar variedad, pero dentro de los valores que la familia queremos perpetuar. Porque entonces, siguiendo esa misma libertad, sería, pues entonces también metes 1 o 2 libros vaqueros. No. Hay cosas que a la casa de uno dice, sí entran, pero no por la puerta infantil, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre lo que propone y elegir. Vamos entonces a hacer esta segunda dinámica, la que llamo el libro de las posibilidades ridículas. Porque el segundo impedimento del acercamiento a la lectura y de hacer la relación amorosa con los libros es nuestro temor al ridículo. Nuestro, no del mío, nuestro temor. Estamos viviendo como si nos fuera a juzgar, como si nos viera con cara de a ver cuándo se equivoca. Y eso no sucede sino hasta después de los 9 años. En este punto es importante que desterremos el temor al ridículo porque necesita aprender de nosotros más que el amor a la lectura, déjenme hacer énfasis, más que el amor a la lectura, el no miedo a imaginar. Porque aún cuando en algún punto, como dije, en tus fases de interés dejes de leer, pero te vas a nutrir, tu vida se va a nutrir porque no temas imaginar. Porque imaginar es lo que provocó los inventos, imaginar es lo que produce las ideas, los proyectos, la evolución de la civilización. Entonces el no miedo a imaginar es algo que aprenden de nuestra relación con el ridículo. Vamos a hacer entonces un librito que será nuestro libro de posibilidades ridículas, lo dividen a la mitad y luego la cuarta parte. Y lo más bello es que se van a poder llevar este libro de obsequio, ¿no? No por el valor en precio, sino por el valor simbólico que esta actividad se va a quedar en ustedes. Van a tomar su libro de las posibilidades ridículas. Vamos a intercambiar pares para que haya variedad en nuestro ejercicio. Y yo haré par con usted para ponerlo al corriente y encuadrar en qué estamos. Y van a hacer esto: cambian de par y van a tener 30 segundos para leerle al otro. Y obviamente cualquier posibilidad será correcta porque no existe contra qué comparar. Por muy ridícula que sea, puedes hacer las paces con que estará bien lo que digas, porque de todas maneras no hay manera de comprobar si lo que dices es o no. Lo que estarás haciendo durante este ejercicio es exactamente un ejercicio de reconocer y desterrar tu temor al ridículo, justamente al vivir las posibilidades infinitas de un libro en blanco. Bien, cambien de par, me acerco a usted, caballero, y 30 segundos digo cambio y el otro le lee en voz alta su libro de posibilidades ridículas. Eso es lo que hay que detonar en los niños, ese interés de que sigue, no el esto está bien, tiene que ser 20 minutos diarios, la lectura engrandece al hombre, sino el que sigue en la vida de ese personaje. Y eso se estimula quitando su temor al ridículo. Ya después verán por encima de tu hombro y, oye, ahí no dice eso, mamá. No, eso ya vendrá después. En este momento hay que explorar las posibilidades. Cambio. Aquí va. En un mundo completamente vacío, pero comenzaron a quitarse. Nadie sabía de dónde surgían, o hacia dónde irían, o cuándo terminarían, o quién las estaba atrasando. Solo aquellos observadores que miraban de reojo el libro verde de sus vidas notaban que estaba siendo escrito cada palabra, desde cada respiración que se observaba en un libro. Distinguiendo de esa manera que el mejor video es aquel que va viviendo no con la vista al frente, sino el que se atreve a mirar desde el reojo para confirmar que nada está escrito, sino que se va escribiendo con el andar que uno se propone.
¡Tiempo! ¡Tiempo! Fue tema abierto. ¿Fue qué? ¿Tema abierto? Sí, Ah. quería que yo hablara de animales. No, no. Sí, la imaginación es un constante tema abierto. Entonces, como dije, se van a llevar su libro de las posibilidades ridículas, lo van a atesorar y lo van a usar y lo van a ejercitar como un vínculo afectivo con la lectura. Y entonces ya tú, bebé así, ahí no dice nada, no, aquí dice todo, déjame te cuento. Y vas a usarlo para tú deshacerte del temor al ridículo. Tienes entonces dos técnicas con respecto a esto. Vamos entonces a las conclusiones. Quisiera que compartieran, ahora sí todos, para que esto quede bien concluido, ¿qué te llevas? ¿Qué te aporta? ¿Cuáles son tus conclusiones? El objetivo entonces era reconocer el verdadero valor de la lectura, y entonces reconocemos que más que la parte cultural que engrandece a una nación, está la parte afectiva, la relación amorosa con el libro. Y nuestros objetivos técnicos tenían que ver con dos estrategias de acercamiento a la lectura, y las dos tienen que ver contigo. El niño no tiene que mejorar hasta la medida en la que tú le acerques la lectura, y eso tiene que ver con tu habilidad de lectura en voz alta y deshacerte del miedo al ridículo, al compartir ese momento. Vamos a estas dos técnicas, y antes de que me den sus conclusiones, quiero cerrar diciendo, por fin revelando el misterio de por qué llevo 3 años sin leer. Se los compartí de esa manera tan cínica, les dije, justamente para que pudiéramos reflexionar sobre cómo discriminamos. La lectura se convierte en un medio de discriminación. ¿Quién lee? ¿Quién no lee? ¿Deberías leer más? Cuando es natural que haya fases de interés. Entonces, si empecé desde los 4 años, es obvio y comprensible que llegara un momento en el que yo dijera, ya, quiero vivir, ¿qué más hay? Quiero ver que todo esto, ¿dónde está? ¿Dónde está Oliver Twist? ¿No? Y finalmente regresar otra vez al interés y demás. Y si entonces nosotros como papás le bajamos 3 rayitas a nuestra intensidad de deberías leer más, pues cuando leas estará bien y lo vas a disfrutar, en tanto nosotros nos ocupemos de que en verdad lo disfruten cuando haya interés. Y ahora sí, porque llevo 3 años sin leer, es un poco de trampa al hacer esa afirmación, porque en realidad lo que ocurrió es que al leer tanto, comencé a pensar qué pasaría si yo escribiera mi libro perfecto, un libro que yo quisiera leer una y otra vez y pulirlo, que fuera una historia que nunca acabara, porque ya había leído la historia sin fin y me decepcioné que sí acaba, ¿no? Entonces dije, la mía, una que no acabara. Entonces me puse a escribir en serio, diferente a como había escrito desde los 6 años, y eso es lo que llevo leyendo 3 años. Mi propio material una y otra vez. Por eso digo que es trampa, porque sí leí, pero a mí. Y esto no será para siempre. Claro que en otro punto me sentaré a leer otras cosas, pero si reconocemos que es natural que nuestro interés cambie, entonces seremos mejores facilitadores de la lectura para nuestros hijos. Ahora sí, quiero escuchar sus conclusiones. ¿Qué te aportó? ¿Qué te llevas? ¿Quién quiere empezar? Y de ahí nos vamos en ese sentido. Gracias. Creo que lo que más me aportó es lo que acabamos de hacer, el miedo al ridículo, porque al principio cuando me ponía a leer con Tamara, sí me da como miedo a que mi historia no concordara con lo que pasaba en el libro. Sí, que así somos. Ya había como superado eso, pero con esto lo refuerzo, que no necesito hacer una historia perfecta para que a ella la tape o la comunique, ¿no? Y ya. ¿No? Y suficiente y muy valioso. Muchas gracias. Entonces, vamos hacia allá y concluimos acá. No me la cambies. Ya. Yo creo que es importante para mí poder transmitir ese gusto, ¿no? Yo tengo una máquina normal y que usted está aquí para poner gusto. Porque no tengo un libro que se llama Un gato que se llama un avión. Entonces es un libro muy bonito, que tiene que poder leerlo. Ella nos llevó hace mucho, nos jaló, nos indujo de nuevo a este amor hacia la lectura. Y ahora recordándola es importante ese vínculo que nos pierde, ese redescubrimiento hacia el para qué vamos a leer, por qué tener ese gusto, o sea, de amarlo y disfrutarlo, y cuando sea necesario, pues,
ocuparlo en algo adecuado y cuando no, es necesario. Entonces, Muchas gracias. A ver, te escuchamos. Creo que para mí fue algo, no sé, es como una experiencia complementaria a lo que estaba haciendo con mi hijo. Porque ahorita estaba con lo de control de esfínter y trataba de hacerle cuentos mientras estaba haciendo el baño, pero de verdad que no se me ocurría nada. Sí estaba con esta situación de, híjole, y si le cuento esto y de repente me dice, ay, no, ya cállate, o algo así. De verdad que era así de, híjole, no, otra cosa. Y entonces me quedaba callada y el niño no se me quedaba y creo que esta actividad sí fue así como que complementaria a lo que yo quería hacer con él. Así como de, híjole, le voy a platicar, pero a lo mejor no me creía porque no tenía nada en las manos, ¿no? Pero a lo mejor con mi libro que me llevo el día de hoy, pues ya me puede creer. Por eso dije que era un material valioso. Sí. Fabuloso, gracias por compartir. Diana. Tania, perdón. me llevo, bueno, un poco de tranquilidad, ¿no? Y muchas dudas. Entonces, bueno, lo primero es, yo supongo que a mí me generó mucho rechazo la lectura porque se me enseñó de la forma inversa, como una obligación. Que si no eres un burro, ¿no? Entonces, por eso me alejé muchos años de los libros hasta que finalmente entendí cuál era como la utilidad de él. Pero bueno, entonces creo que no lo estamos haciendo tan mal y es un proceso, ¿no? Y la otra cuestión es que tenías muchas preguntas, entonces sí sería como bueno pedirte como una orientación con respecto a dónde podemos encontrar información, porque pues hay cosas como muy concretas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un juguetero que tiene integrado un librero. Ella puede poner sus libros cuando ella quiera. No sé si es conveniente hacerlo parte de la rutina, o sea, que ella sepa que hay un momento de lectura o que ella tenga la libertad de escoger los libros cuando ella lo decida. Otras preguntas es si, por ejemplo, ella tiene puros libros de infantiles, pero no sé, son dibujos, y estoy viendo, por ejemplo, que son pequeñas historias que implica una relación distinta con el libro e incluso con los padres. Entonces, también como esa recomendación, ¿no? Ya, ahorita te doy mi tarjeta, porque sí es un mundo de preguntas y todas tienen respuestas. Todas tienen respuestas. A mí Gracias. lo que decía ella, yo recordé que también una cuentacuentos nos decía que cuando le leyéramos a los niños, colocáramos nuestro dedo en el renglón y fuéramos leyéndole y mostrándole en qué orden iba la lectura, no sé si es correcto, pero decía que era para que el niño también simbolizara cómo tenemos que leer, y hiciéramos incluso las pausas en las comas que era cuando deteníamos el dedo para ver que era un espacio de detenerse en la lectura y otra vez respirar y empezar la lectura. Eso era lo que nos recomendó. ¿Y te funcionó? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué habría de meterme con algo que te está funcionando? Entonces, pues uno hace lo que puede. A mí lo que me deja es lo que decía usted respecto a dónde y cuándo leer, ¿no? Y lo que yo tengo que leer, porque es una relación de amor con los libros. Entonces me quedo con eso, no puedo obligar a mi hijo cuando yo digo, ahorita vas a leer, quiero que leas, y a lo mejor es un error que yo estoy cometiendo en algunos momentos, ¿no? No siempre es así, pero igual hay momentos en los que ya se le hizo un hábito como leer en las noches antes de dormir, o de repente y ahorita está haciendo, le gusta hacer libros, agarra las hojas, las engrapa o les pega diurex y él hace sus libros y empieza a crear sus historias y nos cuenta sus libros. Entonces tiene como que mucho gusto por los libros, pero de repente yo caigo en ese error de ahorita vas a leer, porque ahorita te toca leer. Entonces yo creo que eso es lo que sí tengo que cambiar. Me quedo con eso, es una relación de amor que él tiene que seguir desarrollando. Excelente, gracias por compartirlo. A ver. Muchas veces yo creo que cometemos errores por la falta de conocimiento. Entonces, aparte de que se lleva uno un poquito de todas las opiniones, es importante, digamos, estas clases o estos charlas, no sé, porque nos ayuda a aclarar muchas cosas que no sabemos
la mayoría de ellos están en un ambiente con niños, chicos, grandes, como sea, y tienen más conocimiento. Pero, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor sí me ayuda para poder qué hacer en determinados momentos del año. Ok, fabuloso. Yo me llevo esto que me dices de la relación de amor que debemos de tener con la lectura, porque así como dice, hasta la fecha me dicen mis papás de que sí, como no leo, no me cultivo y no sé nada de ellos. Wow, hay papás que no quitan el dedo del renglón, ¿verdad? Y no voy a saber que era mi hijo, que sí eso me estoy enseñando. Wow. Wow. Entonces ahorita dije, pues no estés tan mal, porque yo les digo, pues es que yo quiero leer algo que a mí me interese y cuando quiera, pues no estoy tan equivocada. Qué alivio, ¿cierto? Y también la forma de leer, eso también me llevo. Ya comprendemos. Bueno, yo me llevo dos cosas. Una es acercarme más a la lectura, porque sí leemos, pero 1 o 2 libros a la semana, entonces muy poco. Y otra que me llevo es dejarla que explore, porque sí, cuando empieza a pintar, cuando empieza a hacer algo, pues a retirarse. Entonces trataré de... Si elijan uno que no te duela, pero que tampoco sea el chafa, ¿no? Porque Marta, quiero agregar sobre el punto que dices. A lo mejor no lo saben, pero Isaac Newton escribía sobre sus libros. Eso es un método de estudio. Sus libros, conservados a la fecha, son un lío de rayones y hojas dobladas. Y uno pensaría ahora, no, los libros no se rayan, los libros no se doblan. Y entonces, ¿cómo interactúas con el estudio? No digo que rayes los libros ajenos o la biblioteca, pero ¿cuándo son tuyos? Es como si el niño quisiera decirte, ¿cuándo esto que se supone es mío y que me regalaron en mi cumpleaños, cuándo es mío? Y lo mismo les hacemos con los juguetes, pero esa es otra talla. Gracias entonces por compartir, maestra. Ahora, le tocó muy poco, pero de todas maneras yo creo que puedo hacer un review de qué se lleva. Bueno, Un libro, para empezar, un libro de las posibilidades ridículas. es correcto, ¿no? Segundo, observé que le da la entonación y enfatiza la lectura, de tal manera que capta la atención. Desconozco lo primero, sin embargo hablo de lo que vi. Claro. En el momento cuando platicamos, yo dije, bueno, estamos, ¿de qué voy a hablar, no? Entonces empecé con algo coloquial, casual. Cuando me doy cuenta que me habló a otro nivel, o sea, yo estaba hablando como si fuera para niños, porque pensé que esa era la dinámica. Ok. Sin embargo, cuando me habló y me dijo e hizo énfasis en otras cosas, bueno, debo de ver a qué público le tengo que hablar y cómo lo tengo que hacer. Okay. Volviendo a los pequeños, ¿sí? Captar la atención de una manera pausada, ¿sí? Pero sí enfática, con expresiones, con lenguaje corporal, quizás, claro, a su nivel, o sea, con alguna expresión de asombro, pero no de tristeza, sino de asombro. O sea, sí, o sea, ser congruente, ¿no? Con una exclamación y con algo, ¿no? Lo que veo en Joana es que, por ejemplo, ella toma un libro y empieza a dar su historia. Y empieza y te describe y va hablando. Y le cambia de hoja y va hablando. Y luego quiere que nosotros lo hagamos. Wow. Entonces, o sea, entrar en su mismo y tratarle de dar seguimiento como que, pues sí nos hace pensar, ¿no? ¡Qué bueno! Porque tienes que actuar semejante. Qué maravillosos son los niños para orientarnos hacia el cómo, cuándo y dónde. Entonces vamos a cerrar esto con pongámonos de pie, por favor, para cerrar. Pueden dejar el libro en el piso, de todas maneras hay que pasar a recogerlos. Se van a llevar el vacío, los otros están a la venta. Entonces, vamos a cerrar con la frase con la que empezamos, pero para repetirla juntos, de manera que se convierta en algo que no sea fácil decir y reconocer. Así que repitan después de mí. El niño quiere leer. El niño quiere leer. El niño puede leer. El niño puede leer. Y en su relación de amor con la lectura,
En su relación de amor con la lectura, yo debo ser su aliado. yo debo ser su aliado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.